la disposición y cantidad de armadura y algunos otros impedimentos nos perjudican para que podamos usar el mayor posible de la piedra que, como hemos quedado, supuestamente es la de mayor calidad en el conjunto del hormigón. Entonces, una vez que elegimos los tamaños máximos, también podemos ver el agregado grueso que vamos a utilizar y por consiguiente su acompañante, el agregado fino, lo cual nos define la receta de qué agregado grueso y qué agregado fino vamos a usar. También dijimos que esto nos genera varios agregados gruesos y un solo agregado fino. Bien, como uno de los factores más importantes de controlar en la calidad de los agregados es la granulometría, y tenemos un enemigo muy grande que es la segregación, puesto que los agregados no se van a mantener estáticos, sino que se los tiene que mover, cargar, descargar, transportar. Entonces, durante todos esos procesos sufre una segregación que es un desordenamiento. En la granulometría nos preocupamos de ordenar los granos de acuerdo a sus tamaños y proporciones, y la segregación se ocupa de ordenarlos. Entonces, investigando, aparte de las diferentes acciones que pueden generar segregación, se ha podido determinar que una de las causas principales de la segregación es la diferencia de tamaños entre los granos de un agregado. De hecho, si por ejemplo nuestro tamaño máximo fuera 3 pulgadas y los granos de arena son de 5 milímetros para abajo, entonces existe pues una diferencia muy grande de tamaños de granos, y por lo tanto sus masas también son distintas y se comportan de manera diferente ante los diferentes estímulos externos que pueden haber, como por ejemplo los golpes, las fuerzas que los impulsan, la gravedad, el sacudimiento, etcétera, hace que de alguna manera estos granos se comporten de distinta manera según la masa que tienen. Por ejemplo, para entenderlo fácil, cuando sacudimos un agregado, los granos más pesados tienden a irse abajo y por consiguiente los granos más pequeños quedan en las capas superiores, con lo cual estamos generando una segregación del ordenamiento previo que supuestamente habíamos conseguido. Entonces, siendo la diferencia de tamaños uno de los factores de segregación y siendo la segregación una situación no deseable en el uso de los agregados, por lo tanto, a alguien se le ocurrió que podíamos dividir los agregados gruesos según su tamaño máximo en diferentes grupos. Vale decir que podríamos tener un hormigón cuya composición sea cemento, agua, agregado grueso 1, agregado grueso 2, agregado grueso 3, agregado fino, por ejemplo, ¿no? O podría ser cemento, agua, agregado grueso 1, agregado grueso 2, agregado fino. O podría ser cemento, agua, grueso y fino. Entonces, el hecho de subdividir el agregado grueso en distintos grupos nos está permitiendo que su manejo no incluya una gran diferencia de tamaños de granos. Por ejemplo, si nuestro tamaño máximo fuera 3 pulgadas, podemos decidir que el agregado grueso 1 sea de 3 pulgadas a 2, que haya otro agregado grueso de 2 pulgadas a 1, y que haya un tercer agregado grueso de 1 pulgada hasta el número 4, ya que desde el número 4 para abajo va a estar el agregado fino. Entonces, en ese caso tendríamos los 4 agregados que acabo de mencionar inicialmente. Si nuestro tamaño máximo no fuera 3, sino que fuera 2 pulgadas, por ejemplo, son ejemplos nada más, ¿no? No quiere decir que tiene que ser 3 o que tiene que ser 2. Si nuestro tamaño máximo fuera 2 pulgadas, podríamos elegir un grueso 1 de 2 a 1 pulgada y un grueso 2 a pulgada número 4. Y obviamente el agregado fino. Y si el tamaño máximo fuera 1 pulgada, probablemente no necesitemos decidir que tengamos más de un agregado grueso. Simplemente es agregado grueso, tamaño máximo 1 pulgada, el 1 agregado y agregado fino en la arena. Punto, ¿no? O sea que
Entonces, la decisión de dividir en grupos de tamaños en diferentes tipos de agregado, donde los agregados gruesos pueden ser varios y el agregado fino es uno solo, es una decisión. Entonces voy a aprovechar para mostrarles un cuadro de ASTM, ¿sí? Que nos muestra justamente lo que acabamos de decir, granulometrías de agregados gruesos. Fíjense, aquí tenemos los tamaños. El nombre y el apellido de los agregados, desde hoy para siempre, ojalá, en el lenguaje técnico de ingeniería civil, los agregados no se llaman grueso y fino, ni tampoco grava y arena, ni ripio y arena como estamos acostumbrados. Esa es una jerga común y vulgar que se utiliza en las obras, que no está mal, ¿no? Pero si somos técnicos, si somos ingenieros y queremos hablar apropiadamente, en general un agregado se nombra por su nombre y su apellido. Su nombre es el tamaño máximo y de la misma manera en el grupo de los tamices más chicos, así como en el grupo de los tamices más grandes, elegimos un tamaño máximo. Cuando se hace una granulometría se definen los porcentajes que pasan en distintos tamices y si nuestro agregado grueso fuera, por ejemplo, tamaño máximo 3 pulgadas y elegimos un agregado de 3 pulgadas a 2 pulgadas, entonces al tamiz de 2 pulgadas le llamamos tamaño mínimo, podríamos llamarle tamaño mínimo. Ese término no existe en tecnología del hormigón, pero para explicar, lo estoy haciendo notar, si hay un máximo también podríamos tener un mínimo, y el siguiente grueso ser del máximo, que era el mínimo anterior, a su mínimo propio, y así sucesivamente, de donde el agregado fino, su tamaño máximo sería el número 4, y su tamaño mínimo sería el tamiz número 100. En otras palabras, las granulometrías irían desde el tamaño máximo hasta su tamaño mínimo. Repito, tamaño mínimo no existe, yo lo estoy usando como un término para explicar. Por otro lado, cuando hablamos de una granulometría que digamos tenga un tamaño máximo de 3 pulgadas, la especificación nos dirá tamiz de 3 pulgadas, tolerancia de 95 a 100%. O sea, que en el tamiz del tamaño máximo puede haber hasta un 5% de granos más grandes que ese tamiz. Del mismo modo, si nuestra granulometría va hasta el tamiz número 2, supongamos hasta el tamiz número 2, desde 3 hasta 2, la granulometría en el tamiz de 2 pulgadas, que vendría a ser lo que le he estado llamando yo tamaño mínimo, puede ser de 0 a 30, por ejemplo, de 0 a 30, porcentaje que pasa. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta un 30% de granos pueden ser nuestro tamaño mínimo. Entonces resulta que de lo que acabo de decir se puede concluir que el tamaño máximo y el tamaño mínimo, entre paréntesis, son tamaños mentirosos, que no son ni el máximo ni el mínimo, ya que las especificaciones admiten granos más grandes que el máximo y granos más chicos que el que estoy diciendo mínimo. ¿Se entiende? Espero que sí. Entonces, por ese motivo, se les llama tamaños nominales. El nombre y el apellido de un agregado, el nombre es el tamaño máximo nominal y el apellido es el tamaño nominal. Con aclaración, pasamos a esta tabla, a mirar esta tabla que es de la ASTM, donde tenemos una casilla que dice tamaño nominal. Debería ser tamaños nominales. Y aquí tenemos el primer caso que dice 3,5 a 1,5. O sea que el nombre de este agregado es 3,5 a 1,5. Su nombre es 3,5, su tamaño máximo es 3,5 y su tamaño supuestamente mínimo es 1,5. Por eso el agregado se llama 3,5 a 1,5. Entonces, si yo estoy hablando con un colega que está en Australia y no nos podemos ver, solo estamos hablando por celular o por teléfono,
y me pregunta qué agregado estás usando, y yo le digo 3,5 a 1,5, él entiende perfectamente de lo que estoy hablando, de un agregado grueso de granos muy grandes, porque el mayor va de 3,5 hasta 1,5, pero existen granos un poquito más grandes y un poquito más chicos, puesto que estos son los tamaños nominales que le estoy llamando, nombre y apellido. ¿Ok? En vez de decir 3,5 a 1,5, como está escrito aquí con la letra A, también se puede poner acá, 3,5 guión 1,5. Entonces, a partir de hoy día, ingenieros civiles, ya sabemos cómo se nombran a los agregados, nombre y apellido. Y aquí tenemos una lista de agregados gruesos, fíjense, 2,5, 1,5, 2, 1, 2, número 4, 1,5, 3/4, 1,5, número 4, 1,5 a media, 1 a 3/8, 1 a número 4, 3/4 a 3/8, 3/4 a número 4, media a número 4. Es decir que cada uno de estos es un agregado grueso. Y a la derecha podemos ver sus especificaciones. Por ejemplo, para de 2,5 a 1,5, tenemos en el tamiz de 3 pulgadas 100%, en el otro 90 a 100, en el otro 35 a 70, etcétera, y no tienen ninguna especificación para estos tamices muy chicos. Y así, como se puede hablar, va desplazándose hacia la derecha las especificaciones para los distintos agregados gruesos. Resumen, jóvenes, resumen. Antes de empezar una obra, cuando se está usando en el hormigón adecuado para esa obra, lo primero que se hace, obviamente, si ya se ha elegido si va a ser chancado, si va a ser de río, lo que sea, lo primero que se hace es elegir el tamaño máximo. Lo segundo que se hace es decidir si de acuerdo al tamaño máximo van a haber más de un agregado grueso. Y decide que haya más de uno o uno solo, se escogen los agregados gruesos de esta lista. Entonces yo puedo decidir un agregado de 2,5 a 1,5, el siguiente va a tener que empezar con 1,5, 1,5 a 3/4, el siguiente va a tener que empezar con 3/4, busco aquí, correcto, si decido tener 3 grupos, mismo, si decido también, elijo de aquí uno de los agregados que está en esta lista, si es que me estoy basando en la norma americana, que esta es la ASTM. Si elijo, por ejemplo, esta granulometría o este agregado de 2 a 1 pulgada, aquí tengo su especificación granulométrica. Si elijo este otro, aquí tengo su especificación granulométrica. O sea que cada agregado tiene su especificación granulométrica propia. No necesitamos inventar nada. Esa granulometría es la que le tenemos que pedir a la chancadora, la que se tiene que cumplir en el laboratorio, tanto en la producción como en la recepción y la fiscalización. La granulometría, la que estamos sacando de acá. ¿Ok? Y para el agregado fino tenemos esta granulometría que es una sola para el agregado fino. Tamaño máximo, número 4, de 95 a 100, bla, 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 lo hemos hablado. Estas son las del grueso, estas son las del fino. Les pido que me informen si se entendió o no se entendió, si está las ideas están claras o no. No hay nada, ningún comentario. Bueno, entonces lo doy por entendido. ¿Sí? Vamos a ver entonces, a ver si hay algo de agregados. Tamaños nominales, ya está dicho. Tamiz número 200, ya hemos hablado del lavado. Aquí hay unas imágenes, ¿no? Este es el tamiz. La imagen del lavado. Ya hemos hablado de las especificaciones. Módulo de fineza. El módulo de fineza es un número cuya obtención se obtiene aplicando esta fórmula. Es la sumatoria de los porcentajes retenidos dividido entre 100. Porcentajes retenidos acumulados en estos tamices. ¿Para qué sirve el módulo de fineza? Simplemente es un número referencial. Por ejemplo, un agregado de granos muy gruesos, digamos tamaño máximo 2 pulgadas, seguramente nos va a dar un módulo de fineza alto.
5, 6. A eso se les llama módulos de fineza altos. Un agregado mediano va a tener un módulo de fineza 4.5, 5, algo así. Un agregado fino va a tener un módulo de fineza de 2 a 3. Si tiene 2.5, por ejemplo, de módulo de fineza, la arena media. Si tiene 2, va a ser una arena fina. Si tiene 3, va a ser una arena gruesa. Fíjense, no nos da una información granulométrica, pero sí nos da una información referencial sobre el conjunto de granos de tamaños de ese agregado. O sea que si ese mi amigo de Australia me pregunta qué módulo de fineza es el de Tual, y yo le digo 2.8, entonces él automáticamente me dice o piensa, entonces es una arena gruesa, ¿eh? Porque 2.8 es un módulo de fineza alto. Para eso el módulo de fineza como un número de referencia, es un número. Y también algunos métodos de dosificación o algunas cosas, investigaciones, utilizan este módulo de fineza como un dato también. Ok, ¿alguna pregunta? Con esto cerraríamos agregados. Ya hemos hablado cemento, agua, agregados, etcétera, del orgánico endurecido, bla, 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 bla. Y tendríamos que entrar a la última parte de la materia antes del primer parcial, que ya está fijado. La última temática, que es el uso y manejo, o sea, un relato eminentemente de la práctica del manejo del hormigón. La práctica del manejo antes del vaciado, el vaciado y después del vaciado. 3 etapas en las que el ingeniero tiene que actuar lo más eficientemente posible. Ya conocemos todas las características importantes y simplemente vamos a hacer un ordenamiento de esas mismas ideas aplicadas a la práctica. Entonces, la primera etapa es la preparación del vaciado, la preparación del día de el clave, que es el día del hormigón armado, por ejemplo, en los edificios. Un mes antes o a veces mucho tiempo más, se prepara el escenario para el día del vaciado. Se prepara. Si es que van a hacer fundaciones, por ejemplo, se excava, se rellena el fondo de la excavación, se colocan encofrados, se colocan armaduras, etcétera, y se alista todo para el día del vaciado. Si tenemos unos pisos en un edificio, distintos pisos elevados, lo mismo, ¿no? Primero se pasan un mes los trabajadores preparando encofrados, preparando armaduras, colocándolas en su lugar, alistando todo para el día del vaciado. O sea, el día del vaciado en la ingeniería civil es un día muy importante. Es como el día del estreno para los que hacen teatro, por ejemplo, que van ensayando meses su actuación o sus canciones o lo que sea para el día del estreno. El día del estreno es el día de, porque ese día van a poner a prueba todo lo que han preparado y todo lo que han ensayado. Los vaciados de hormigón son algo parecido. El ingeniero se tiene que preocupar desde mucho tiempo antes de todo. Suministro de materiales, compra de materiales, dinero para los materiales, lugares donde se va a almacenar, cómo se lo va a tratar, etcétera. Se supone que hay un proyecto, se supone que hay una fiscalización, se supone que hay un constructor, se supone que se han hecho los ensayos de laboratorio necesarios para determinar cuál va a ser la receta, se supone que se han hecho todos los análisis necesarios para determinar qué tipo de cemento, qué tipo de aditivos, si es que se van a usar, qué tipo de agregados se van a usar, cuál va a ser el tamaño máximo, cuáles van a ser los grupos de tamaño, se define exactamente la receta que se va a usar, se fija el asentamiento, se fija la resistencia, se fijan todos los parámetros que se tienen que controlar para el momento en que se tenga que hacer realidad todo, ¿no? Las armaduras, los encofrados, el hormigonado. ¿Correcto? Entonces se supone que todo eso se va preparando de antemano y en base a las especificaciones que se hayan definido, en lo que hace al cemento, entonces se tendrá que prever
de tener el cemento adecuado, de tener la cantidad de cemento necesaria para su uso y tomar todas las medidas como para su buen trato. Así que vamos a curiosear un poquito algunas imágenes que nos pueden ayudar aquí. Actividades preparatorias. Fíjense, aquí tenemos una diferencia clara en estas dos imágenes, cómo en una obra se puede descargar la arena y el ripio, así le llamaremos, en un lugar completamente improvisado, directamente en el suelo, donde hay basura, donde está expuesto al viento, a la lluvia, a cualquier cosa. Y otra cosa en una obra seria, ¿no es cierto?, cómo se separan los agregados. Fíjense, tienen inclusive muros construidos para separar el agregado grueso del agregado fino o del otro agregado grueso. Se vacía sobre una plataforma vaciada de hormigón o de suelo compactado que tenga pendiente para que el agua no se acumule ahí, etcétera, ¿no? Diferentes casos de formas de tratamiento que se le puede dar, diferentes casos de obras y diferentes casos de ingenieros, ¿no? Claramente el ingeniero de este caso está muy por encima del nivel del ingeniero de este otro caso, ¿no? Claramente. También vemos el tipo de los equipos que se suelen utilizar, ¿no? Aquí tenemos lo más común, que es una mezcladora sencilla, manual. Los materiales se cargan manualmente, carretillas, baldes, etcétera. Y aquí tenemos una planta hormigonera. Fíjense, los camiones hormigoneros están por acá. Estos son los silos de almacenamiento de materiales, particularmente cemento. Los agregados suelen estar en lugares así, en acopios, se llama acopios. Y obviamente hay todo un sistema de transporte, de modo que los materiales lleguen a la planta. Esta es la mezcladora, y si pueden observar un poquito en los gráficos, hay una especie de gradas o de cosas inclinadas que llegan a la mezcladora, que son los caminos por donde llega el agua, por donde llegan los agregados, por donde llega el cemento, desde los silos, tuberías o cintas transportadoras que llevan los materiales a la mezcladora procesa el hormigón y descarga en los camiones que podemos ver acá. En realidad aquí tenemos dos plantas, ¿no? Una aquí y otra acá. Estos son los silos de una planta, estos son los silos de la otra planta. Entonces, magnitudes distintas para preparar probablemente el mismo hormigón, ¿no? Probablemente el mismo hormigón. Hablemos del cemento. El cemento, como ya hemos comentado en clases, especialmente en Bolivia, es un material que lo fabrican las diferentes fábricas como ellos pueden y como ellos quieren, ¿no? Entonces no hay un ente que sea autónomo, ni público ni privado, que se ocupe del control de calidad de los cementos en Bolivia. Obviamente eso no quiere decir que esté prohibido hacer el control. Directamente en el laboratorio de ingeniería civil tenemos todo el equipo para hacer las pruebas básicas de control de calidad. No sé si se hacen o no, aparte de las clases que se imparten al alumnado, pero la única manera de hacer el control de calidad es cuando el control de calidad es ajeno al propietario, ¿no? Porque es bastante difícil que el propietario se censure a sí mismo cuando encuentra algún defecto que tiene que corregir, y no creo que tome la decisión de echar toda esa producción a la basura porque le falló en algo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esos riesgos, en Bolivia no tenemos elección, tenemos que comprar algunos de los cementos locales, y quiero hacer una aclaración sobre el tema de la edad del cemento. En muchos casos he oído y he leído también que se dice que el cemento tiene que ser fresco. ¿Por qué se dice que tiene que ser fresco? No es porque se echa a perder igual que una fruta o igual que la carne que se descompone orgánicamente, sino porque simplemente por la razón de que el cemento tiene que estar completamente exento de agua, exento de humedad, no puede tener humedad. Entonces, si lo almacenamos satisfactoriamente, es decir, si tomamos una porción de cemento, la metemos dentro de una bolsa plástica ética, aislante completamente de la humedad, la podemos tener la bolsa un año, 2 años y después usarla. Ese cemento no le ha pasado absolutamente nada, sigue siendo tan eficiente como el primer día. Pero si por algún motivo la
la bolsa entra en contacto con la humedad. No nos olvidemos que la humedad, especialmente en Santa Cruz, tiene una gran presencia en el ambiente, la humedad ambiental que se llama, el rocío de la mañana, la lluvia, la humedad acumulada en el piso, en las paredes, etcétera. Entonces eso obliga a que existan ciertas reglas en la manipulación de las bolsas de cemento, que como sabemos no son herméticas. Lo ideal sería que sean bolsas plásticas para que haya más protección para el cemento. Son bolsas de papel usualmente, debe existir alguna razón para eso, pero hay que proteger las bolsas de cemento de la humedad. Entonces aquí tenemos una imagen a la derecha donde se muestra la que se tiene que almacenar las bolsas de cemento. No pueden tocar el piso porque el piso tiene humedad. No pueden estar en contacto con las paredes porque las paredes tienen humedad. No se pueden apilar o amontonar más de, a máximo hasta 10 hileras porque el hecho apiladas genera un peso de las bolsas superiores en las bolsas inferiores, y si hay humedad va a haber un apelmazamiento de la masa y puede haber un inicio de fraguado si es que de hidrates, que hay algo de humedad en el ambiente. Entonces, reglas básicas para el almacenamiento, no podemos hacer nada más, y obviamente ahí aparece un poquito el factor de la fecha o de la edad, porque mientras más tiempo tenga un cemento y mientras menos respetemos, como se puede ver aquí, las reglas de almacenamiento, cosa que es muy común en Santa Cruz y en Bolivia, en los lugares donde almacenan el cemento para venderlo, cosa que es muy común. Entonces, mientras más tiempo pase, seguramente peores condiciones va a tener el cemento. Así que, aparte de esas medidas, lastimosamente no podemos hacer nada. Es una buena idea ver la fecha del cemento, porque así nos alejamos un poco más de las manos dañinas que deterioran este material, y bueno, en lo que toca a nosotros, hacer un buen manejo del mismo. Siempre almacenamiento en lugares ventilados, etcétera, donde corra el aire y permita la acumulación de humedad. Eso sería básicamente en cuanto al cemento. Obviamente que en las obras importantes se hacen con trozo. La forma de producción del cemento en nuestro medio es con las bolsas. También el cemento en grandes obras o en países un poco más desarrollados se transporta, como se puede ver aquí, en camiones. Camiones no están cargando bolsas, están cargando cemento directamente, igual que los camiones que cargan diésel, digamos, y el camión tiene unas mangueras y directamente se bombea el cemento por todos a los silos y está almacenando en los silos, porque imagínense en obras grandes donde se utilizan miles de bolsas por día, imagínense estar abriendo bolsa por bolsa, ¿no? En Bolivia no queda otra, hay que abrir bolsa por bolsa, y en otros países pues, esa etapa del transporte y el almacenamiento está resuelto. En Bolivia también hay algunos, sí, pero hay que romper las bolsas. Luego tenemos el agua. Obviamente el agua ya sabemos cuáles son las reglas, tiene que ser un agua que tenga la calidad de poder ser bebible, y si es bebible, bueno, también la aceptamos como buena para el hormigón, ya lo hemos dicho en algún momento, y obviamente habrá que evitar que se ensucie, que esté retenida mucho tiempo, porque al agua cae polvo, cae tierra, caen hojas, caen bichos, materia orgánica, se ensucia el agua. Hay que seguir ciertas reglas para su conservación. También es cierto de que el hormigón se necesita una cantidad grande de agua, entonces no se puede acumular agua del grifo o de una manguera, por mucho que el vaciado sea chico. Siempre vamos a necesitar almacenarlo en turriles, como se ve aquí detrás de la mezcladora, que son recipientes no muy grandes, pero que almacenan 200 litros de agua. Por lo tanto, de acuerdo a la necesidad de agua, se colocará el número necesario de turriles, de modo que haya agua suficiente para el horno. Y además hay que tener en cuenta que el agua también se utiliza para otras cosas, ¿no? Entre ellas para lavar las herramientas, lavar la mezcladora, humedecer los encofrados, humedecer las herramientas, inclusive para que la gente misma se lave, se refresque. Entonces siempre el agua tiene que
ser abundante y estar almacenada y acumulada adecuadamente. Acá tenemos un tanque de agua, en algunas obras se construyen tanques o se llevan cisternas para almacenamiento de agua. Esta foto no me gusta mucho porque se nota que está un poco verde, lo cual no es apropiado para su uso en el hormigón, pero bueno, salvando los problemas, creo que se entiende que hay que tener todos los cuidados necesarios y el almacenamiento suficiente. Un vistazo rápido a lo que pasa con los agregados es que un agregado es poroso, ¿verdad? Un agregado siempre es poroso y solamente cuando se lo seca al horno se puede eliminar toda el agua. Cuando el agregado siempre contiene algo de agua, porque está en el medio ambiente. Puede tener más agua o menos agua, pero como es poroso, siempre contiene algo de agua. Cuando contiene poca agua y se seca al sol o al viento, qué sé yo, el agua retenida queda adentro, como se puede observar en este gráfico. Cuando está saturado, el agua llena los poros, y cuando hay más agua de la que llena los poros, ese agua se acumula en la superficie. Entonces, obviamente, principalmente este agua que está en la superficie se mezcla con el agua de la receta, con el agua que ponemos en la mezcla o en la mezcladora. Entonces, altera la cantidad de agua. ¿Qué pasa con el agua que está saturando los poros? No tiene un contacto directo, supuestamente no tiene un contacto directo con el agua de la mezcladora, pero sí tiene un contacto indirecto con el tiempo, porque esta agua no está cerrada, los poros no tienen una tapa, sino que están abiertos, o sea que parte de ese agua también puede alterar la cantidad de agua de la mezcla. Cuando, por el contrario, el agua está concentrada en la parte interior del agregado, es bastante improbable que en el tiempo que dura la mezcla, el mezclado, es bastante improbable que este agua pueda salir y se pueda mezclar con el agua de la mezcladora. Lo que sí es más probable es que el agua de la mezcladora, el agua del hormigón, entre en estos poros porque están abiertos, libres, expuestos y sedientos, por decirlo de manera que más bien el agua de la mezcla le es quitada por los agregados. Y peor, si están secos del todo, tienen mayor capacidad de absorción. Entonces, de hecho, la humedad de los agregados es un factor muy importante en el manejo del hormigón, puesto que el agua de los agregados altera, ya sea en favor o en contra del agua de la mezcladora. Por tanto, en las obras siempre se hace un control de las humedades de los agregados. Y si el estado del agregado es como estos dos casos, por ejemplo, entonces se aumenta una cantidad de agua a la receta. Y el estado de los agregados es por ejemplo, entonces se resta el agua que está fuera de los agregados. El único estado en el que no se suma ni se quita es donde se asume que el agua va a permanecer dentro del agregado, cosa que no es cierta totalmente. En realidad, en ninguno de los casos se está manejando una verdad absoluta, porque no podemos decir que toda esta agua se va a mezclar solamente esta agua y la que está dentro no, como tampoco podemos decir que toda esta superficie blanca se va a llenar con el agua de la mezcladora. Son simplemente conjeturas, pero que se toman en cuenta porque si hay total es que la cantidad de agua de la mezcla se ve alterada según los agregados. Así que es una práctica común. Mientras más importante la obra, más frecuentemente se toman las humedades y se hacen correcciones en la receta. Es decir, se modifica, se aumenta o se quita la cantidad de agua. Y esto también afecta a los agregados en sí mismos. Porque si digamos yo tengo que pesar 100 kilos de arena, y pongo la arena en la balanza y esta arena está húmeda y digamos que en los 100 kilos hay 5 kilos de agua, entonces ya no son 100 kilos de arena, son 95 kilos de arena y 5 de agua. Por lo tanto, también tengo que corregir la arena para que haya 100 kilos de arena. El agua ya tiene su historia, ya lo acabamos de hablar, se compensará, pero la arena también la tengo que compensar porque hay agua que está suplantando a la arena y tengo que reponer ese agua. O sea que, en general, jóvenes, debido a la humedad de los agregados, cada mezcla de hormigón
debería sufrir correcciones tanto en el agua, tanto en la cantidad de agua como en la cantidad de los agregados, de acuerdo a la humedad que tenga. Y como la humedad en un acopio o en un montón de material es una humedad variable, porque una parte puede estar más seca, otra parte puede estar más húmeda, etcétera. Lo mismo que hemos hablado cuando comentábamos de la granulometría, en una parte puede ser buena, en otra parte mala, qué sé yo, porque no es pareja la granulometría. La humedad tampoco es pareja. Entonces, cuando se saca la humedad de un agregado, existen variables que alteran esa humedad. La única forma de hacer este trabajo exactamente sería sacar una muestra de humedad de cada agregado que va a entrar en cada mezcla. Y cada mezcla tendría que tener su receta. En un vaciado que empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 8 de la noche, cualquier vaciado en la ciudad de Santa Cruz, un vaciado medianito o chico, habrían por lo menos en 10, 12 horas, ¿cuántas? 50 mezclas. 50 veces habría que corregir la humedad y 50 veces habría que sacar humedades y la sacada de la humedad toma varios minutos o media hora, o sea que imagínense, es imposible de aplicar. Esta metodología de sacar la humedad en cada montón, digamos, de agregado o en cada porción de agregado solamente se aplica en mezcladoras muy sofisticadas en las que el material al entrar a la mezcladora ya está pasando por detectores de humedad, ¿sí? Que determinan esa humedad y modifican automáticamente, porque hay un sistema computarizado que lo permite, modifican automáticamente la dosificación, de manera que cada porción de hormigón que sale de la mezcladora tiene una receta en particular, de acuerdo a la humedad. Obviamente que si alguna humedad se repite, eso también se repetirá la receta. Fíjense esa sofisticación. En una obra común y corriente, pero importante, se saca la humedad por la forma convencional que sabemos, por eso es importante los temas de muestreo, representatividad de la muestra, etcétera, porque esa muestra está representando a un montón de material. Se corrige la receta y se hace un vaciado temporal hasta que salga otro dato de humedad, o sea que se van sacando las humedades de manera convencional a lo largo del día, quién sabe, 3, 4 veces al día y se modifica también 3, 4 veces la receta durante el día. En las obras más pobres todavía, ya más bolivianas, digamos, se saca por lo menos una vez en la mañana y se usa la receta todo el día, asumiendo que la receta no va a variar. Jóvenes, en cualquier momento se va a cortar esta sesión, porque ustedes saben que en el Zoom las sesiones son limitadas, pero en cuanto se corte, otra vez se conectan al mismo link y vamos a continuar con la sesión, ¿ok? Entonces, cuando se corte, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, eso en cuanto a las humedades. En la mayoría de las obras locales, el 90 y pico por ciento, no se hace ningún control de humedades de los agregados. Por lo tanto, la receta es la misma hoy, mañana y siempre. ¿Ok? No importa la humedad de los agregados, es un tema de tecnología del hormigón que se lo archiva y se lo deja en la basura por siempre y jamás.
Siga, por favor. Mm, sí, por un lado, pero eso no evita la deformación. Como lo que usted dijo, la única manera de que no haya deformación es que la carga sea cero. Y como la carga nunca va a ser cero, porque obviamente si estamos haciendo una estructura es para que trabaje, y la estructura va a tener siempre una carga y en algunos casos altas cargas, porque lo ideal es que el ingeniero pueda diseñar la estructura de modo que aguante todas las cargas, por muy grandes que sea. Entonces lo que se puede hacer es regular el grado el grado o la magnitud de las deformaciones en función de la resistencia del material. Si nuestro material es más resistente para una misma carga, la deformación va a ser menor. Entonces, se pueden controlar, no controlar, regular, digamos, la magnitud de las deformaciones mediante la resistencia del hormigón. Como usted dice, se puede diseñar el hormigón de modo que no alcance, no llegue al límite máximo de deformación, pero también podemos diseñar un hormigón más fuerte para que su deformación sea la mitad, o sea, menor todavía. Mientras más fuerte sea el hormigón, menor va a ser la deformación. Entonces, con eso estamos aclarando de que no siempre es necesario que las estructuras se deformen hasta el límite o cerca del límite, no siempre es necesario. De hecho, en muchos casos, las deformaciones son las que quiere el ingeniero y nunca ni se acercan siquiera a las máximas deformaciones. Tal es el caso de las estructuras muy importantes, donde no solamente es relevante la resistencia, sino también la apariencia. Entonces, a nadie le gusta ver una viga o una losa que está panseada, que está deformada y que no quiere decir que se va a caer, como ya hemos estudiado, no quiere decir que se va a caer, sino que tiene una deformación muy grande. Entonces, se puede hacer la estructura de modo que tenga menor deformación hasta un límite admisible. No se puede lograr que sea deformación cero a menos que se tenga una resistencia muy grande y una carga muy chica, lo cual ya es medio anti-ingeniería. Por otra parte, también existe una técnica de hacer la contradeformación, o sea, deformar, por ejemplo, una losa, una viga hacia arriba, construirla así, de modo que cuando tenga la carga se deforme y llegue a su posición lineal original. En cambio, si la construimos así, se va a deformar hacia abajo, ¿no? Pero la podemos construir así, contra deformación, de modo que cuando se deforme vaya a su lugar. Especialmente en ese tipo de movimientos flexionados, cuando la panza, por eso se le llama panza, aparece algunas veces en las vigas y losas. Más o menos eso responde a su pregunta. Ok, entonces volviendo al manejo del hormigón, vamos a ver la misma página que estábamos viendo, donde se puede observar acá el manejo manual de los agregados. Fíjense, los agregados están colocados sobre el ripio, o perdón, sobre el pasto, ¿no? Sin ninguna otra protección ni cuidado. El mezclado es manual. En fin, aquí tenemos otro ejemplo intermedio, digamos, no es tan sofisticado como los anteriores, es una mezcladorita relativamente chica, no tan chica como esta, ni tan grande como las otras. Sin embargo, el agregado, fíjense cómo se lo acopia. Obviamente la mezcladora está acá, esta cosa como cápsula es la mezcladora, como nave espacial, es la mezcladora. Y esta es una cuerda y esta es una especie de cuchara.
Entonces, con este brazo mecánico se va arrastrando la cuchara de abajo hacia arriba y de esa manera se va cargando la cuchara. Una vez que está cargada, se la manipula como una grúa y se la descarga en la mezcladora, que es una mezcladora fija. Enseguida vamos a hablar de eso. Una planta chica, esta es una planta hormigonera chica. Este tipo de mezcladoras se llaman mezcladoras de eje basculante, porque el eje de la mezcladora, el eje del tambor, se le llama también tambor a este recipiente, el eje es variable, ¿no es cierto? Este señor con esta manivela puede girar la mezcladora, pararla o echarla. La para un poco para que carguen los materiales, se mezcla en un ángulo determinado y para vaciar se voltea, ¿no? De modo que el hormigón se caiga por gravedad. Entonces, a este tipo de mezcladoras se llaman mezcladoras de eje basculante, ¿verdad? Porque se puede mover el eje y tienen una capacidad desde lo mínimo, como la mezcladorita de laboratorio que tiene una capacidad nominal de 50 litros. Esta debe tener la capacidad de unos 150 litros. Hay mezcladoritas de este mismo tipo que pueden mezclar hasta 250 litros. Y hay otras mezcladoras también de este tipo, pero ya no el eje basculante, sino el eje fijo, o sino algún sistema mecánico, ya no manual, para poder girar la mezcladora. ¿Por qué? Porque el peso ya es muy grande y pueden preparar hasta 300 litros de hormigón. Fíjense que estamos hablando de cantidades relativamente pequeñas. ¿Qué son 50 litros? Una carretillada. ¿Para qué alcanza una carretillada? Para una losa. Para una losa necesitamos 50 carretilladas por lo menos, para una losita chica. Entonces, fíjense, las cantidades que se manejan en el mezclado del hormigón son cantidades relativamente chicas. ¿Por qué? Porque el hormigón es muy pesado. Pesa 2 veces y media lo que pesa el agua aproximadamente. Entonces, este tipo de mezcladoritas máximo hasta 200 litros, 250 máximo, porque de otro modo ya no se puede manipular esto manualmente. Hay otras que tienen unos cables y roldanas y motores que hacen que se pueda elevar o bajar, pero son más costosas, más aparatosas y tampoco pueden preparar gran cosa de hormigón, 250 litros, cuarto cubo, máximo, ¿no? 300 a reventar. Ya cuando son volúmenes mayores a un cuarto de cubo, ya se utilizan plantas como esta. Esta plantita debe tener una capacidad de hasta 400 litros más o menos. Tampoco da para más. Fíjense, de repente no llega ni a medio cubo. De repente no llega ni a medio cubo. Ya estas otras plantas que vimos aquí arriba, ¿no? Plantas. Ya pues esas pueden preparar, bueno, no vale la pena volver tan arriba, ¿no? Ya las hemos visto, ya sabemos. Son igual que esta chiquita, pero obviamente con la diferencia de proporciones, donde la mezcladora también es así, como un plato volador, pero mucho más grande. Los volúmenes de material son mucho mayores y se pueden preparar, fíjense ustedes, hasta 3 cubos de hormigón. En Bolivia no hay una sola planta que pueda preparar tanto hormigón. 3 cubos de hormigón son 7,5 toneladas. O sea, fíjense ya la estructura que tiene que haber y todo para su manipulación, ¿no? La cantidad de mezclas de bolsas de cemento. Si a un cubo entran 7 bolsas, digamos, a 3 cubos, son 20 bolsas de cemento, ¿no? Un montón de arena, de agua, etcétera, para cada mezclada. Son verdaderos monstruos las plantas hormigoneras. En Bolivia, que yo sepa, hasta 1,5 metros, hasta 1,5 cubo, hay una que otra planta por ahí. Ingeniero, Sí, tengo una pregunta. diga. Así, así el aire medido en un hormigón con aditivo, ¿en qué realmente así importa, ingeniero? ¿O cuál sería el aire que contiene? Bueno, no hemos llegado todavía a eso, ¿no? Pero el hormigón en realidad es cemento, agua, agregados y aire. Es decir, siempre cuando se prepara hormigón, siempre atrapa aire. Se le llama por eso aire atrapado. O sea, siempre existe un volumen de aire en el hormigón fresco y por consiguiente en el endurecido, porque todas esas cavidades llenas de aire, cuando se endurece el hormigón, son poros, ¿no?
El aire, obviamente, cualquier elemento estructural o por la silla en la que yo estoy sentado, si le hago agujeros y más agujeros y más agujeros, ¿qué estoy haciendo? La estoy debilitando, en algún momento me voy a caer, ¿verdad? Entonces, obviamente, todo sólido, mientras más espacios libres tiene, es más débil. En el caso del hormigón, sin embargo, hay algo que es un poco más complejo de explicar. Hay dos tipos de aire en el hormigón, si se puede llamar, el aire es el mismo, ¿no? Pero lo estamos clasificando en dos tipos. Hay un aire que queda atrapado durante la manipulación del hormigón. Esto lo podemos entender claramente como cuando preparamos una taza de café. Tenemos el café, que es un líquido, le echamos azúcar, que es un sólido, es como echarle agregados al agua, le echamos el azúcar, hemos metido azúcar, pero curiosamente salen burbujas de aire. O sea que junto con el azúcar entra aire atrapado, y como el aire es más liviano, sale de la taza de café y lo vemos en la superficie. Si agarramos una cucharilla y batimos ese café, sale más aire, o sea, le ayudamos al aire a salir. ¿Correcto? Entonces es inevitable que cuando se mezcla un líquido con unos sólidos, como el café y el azúcar, o el agua y la pasta de cemento con los agregados, se introduzca aire en la masa del hormigón en este caso. O sea que todos los hormigones tienen cierta proporción de aire atrapado. Pero aparte de eso, aparte de este aire, que lógicamente lo tenemos que evitar porque le estamos introduciendo lugares vacíos a la masa de hormigón, pero aparte de este aire, hay un aire que no se puede ver y que es micrométrico, aire micrométrico, solamente se lo puede ver con un microscopio, que hace que la estructura de la masa del hormigón se vea como un panel de abejas, como un panal de abejas, como un panal de abejas, lleno de huequitos, y estos huequitos son simétricos, del mismo tamaño y uniformemente distribuidos en la masa del hormigón. Este aire llega en algunos casos hasta el 1.5% de la masa total del hormigón. Y se ha encontrado la manera de aumentar este volumen de aire. ¿Por qué? Porque le causa beneficios al hormigón, ya que el hormigón cuando tiene agua, por ejemplo, dentro de estos poros, ese agua cuando se congela aumenta su volumen y hace fuerza contra las paredes del hormigón y ese hormigón se puede fracturar. En países donde o en lugares donde la nieve y la temperatura baja son comunes, ustedes saben que hay países donde medio año está congelado, entonces ahí las estructuras de hormigón sufren mucho por estos efectos, y se ha visto que estas pequeñas cavidades microscópicas ayudan al hormigón a que resista estas dilataciones internas, contracciones y dilataciones internas causadas por el congelamiento del agua. ¿Por qué? Porque generan más espacio libre. Entonces, al generar más espacio libre, el agua cuando se descongela se acomoda dentro de estos espacios. Y de esta manera se ha inventado el aire incorporado, que es una manera de incorporar más aire del que naturalmente tiene el hormigón y se puede llegar hasta un 8%. Entonces, por eso, en determinados casos se decide usar aire incorporado y como es una decisión, igual que el asentamiento, igual que la resistencia, se tiene que hacer un control de calidad, de modo que se tenga que medir esa cantidad de aire, si es la correcta o si no es la correcta. Si nos pasamos de la cantidad que hemos previsto, estamos debilitando el hormigón. En vez de ayudarle, lo estamos debilitando, por eso es importante. Más adelante vamos a ampliar la explicación, ¿ok? Entonces, en una planta gigantesca, no solamente las cantidades de cemento son grandes y por eso se almacenan en silos y pasan a través de mangueras, de tuberías a la mezcladora, sino también los agregados. Fíjense, existen unas tolvas, estas tolvas, en las que se descarga el agregado con palas cargadoras, y estas tolvas están conectadas a balanzas, de manera que entra el agregado, mejor dicho, el agregado que está cargado, cuando se abren estas tolvas, porque tienen unas compuertas abajo, cuando se abren estas tolvas, descargan el material exactamente en un peso determinado. O sea que si tienen que descargar 325 kilos de agregado fino y esta es la tolva de agregado fino, se abren las compuertas y descargan 325 kilos exactamente y se cierran.
Y ese material junto con el agregado grueso 1, el grueso 2, etcétera, caen en una cinta transportadora y esta cinta transportadora, como se puede ver acá, las traslada a la mezcladora. Entonces, fíjense, son procesos mucho más sofisticados, pero en lo manual, en lo mecánico, también se puede de alguna manera simular o hacer estos mismos trabajos, ¿no es cierto?, de una manera tal vez más rudimentaria, pero favorable a las cosas que estamos mencionando. La primera tarea, bueno, para preparar el material, preparamos el cemento, preparamos el agua y preparamos los agregados. La preparación de los agregados, aparte de verificar que estén bien almacenados en un buen lugar, protegidos del viento, la suciedad, etcétera, sabemos que es importante la granulometría y la limpieza, para lo cual hay procedimientos para hacer el control de calidad. Una vez que los materiales están aprobados, cemento, agua, agregados, aditivos, todo lo que se vaya a usar, están aprobados para su uso en el hormigón, entonces también tiene que estar prevista la cantidad de agregados, los equipos que tienen que funcionar bien, la cantidad de mano de obra, todo se supone que tiene que estar listo y el fiscal tiene que verificar que todo esté en orden, que la mezcladora funcione, que el material exista no exacto, sino siempre tiene que haber demasía. Y la primera tarea es el mezclado del hormigón. La primera tarea. Aquí vemos un mezclado manual que muchas veces se usa en nuestro medio, especialmente en el campo, a falta de mezcladora, etcétera, se hace un mezclado manual. No es aconsejable, por dos razones. Una, porque podría mezclarse mal, aunque esa es una suposición, porque también podría mezclarse bien, punto. Pero los hábitos de nuestra gente hacen que sea una contradicción, porque normalmente no se va a preparar bien. ¿Por qué? Porque tiene la gente la costumbre de preparar un poco esto, sentarse a coquear, fumar cigarrillo, charlar, media hora, 40 minutos, ya la mezcla está en plena hidratación, cambios físicos, y recién como ya han tomado fuerzas para trabajar, recién vuelven a remezclar, le aumentan agua, etcétera, fuera de control toda la historia. No hablamos de granulometrías, no hablamos de limpieza, no hablamos de humedades, no hablamos de recetas, ni de dosificaciones, ni de nada, ¿verdad? Por eso no es recomendable. Aquí un vaciadito común con uso de mezcladora, está colocando el cemento en la mezcladora, es un colocado directo, fíjense, también los materiales están ahí al granel. Depende de los cuidados que tome el ingeniero, porque el ingeniero puede mejorar un poco esta imagen, ¿no es cierto? De modo que no sea tan tosca la figura. Distintas mezcladoras, fíjense, de esta chiquitinga como la de laboratorio, esta medianita, eje basculante, esta es ya la que le decía que necesitan ya medios mecánicos por el volumen de materiales. Aquí tenemos una palita que permite meter el material y aquí también una tolva que se acciona mecánicamente para descargar la mezcladora. Ya no se puede inclinar el eje. Acá un sistema intermedio, ¿no?, donde se puede transportar el hormigón hasta un lugar determinado, además de mezclarlo, y así hay una gran variedad de mezcladoras y tamaños y formas, etcétera. Y algunas cosas para destacar. La primera sería el volumen del hormigón. Toda mezcladora tiene un determinado volumen. ¿Qué es la mezcladora? Es un recipiente dentro del cual se mezcla el material. Es un recipiente. El volumen del recipiente se llama la capacidad nominal de la mezcladora. O sea, una mezcladora puede tener una tolva o un recipiente para recibir 500 litros, digamos, estoy exagerando, digamos 200 litros. Entonces, ese es el volumen nominal, esa es la capacidad nominal de la tolva, del tambor, del recipiente. No quiere decir que puede preparar 200 litros de hormigón, porque para preparar 200 litros de hormigón, si la capacidad completa es de 200 litros, eso es cuando la boca está para arriba y la llenamos de agua. Pero para mezclar necesitamos inclinar esta tolva y por lo tanto ya no va a caber los 200 litros. Aquí, aunque en todo esto entra en 50 litros, si está inclinada ya no entran 50 litros, no entra menos. Entonces a eso se llama el volumen o capacidad real de la mezcladora.
Toda mezcladora tiene una eficiencia, eficiencia quiere decir volumen real dividido entre el volumen nominal. Entonces, si esta mezcladora tiene de volumen nominal 50 litros, pero prepara solo 30, entonces su eficiencia es del 60%. 30 sobre 50 igual 0,6 multiplicado por 100, 60%. La mayoría de las mezcladoras de eje basculante tienen una eficiencia, un rendimiento entre 50 a 60%, más o menos. No hay un ángulo fijo porque eso depende del caso. ¿Qué tiene que ver el ingeniero cuando está mezclando un hormigón? Tiene que ser lo más eficiente posible. Por lo tanto, tiene que preparar la mayor cantidad de hormigón posible en el menor tiempo que pueda. Volumen versus tiempo. De acuerdo a eso va a ser el rendimiento total del mezclado. Si digamos tenemos que mezclar, vaciar 50 metros cúbicos en un día, en una obra, y en 10 horas, entonces tenemos que preparar 5 cubos por hora, tenemos que preparar, lo cual es una barbaridad, es un volumen muy grande, en el ejemplo que he puesto. Generalmente se prepara un cubo por hora en estas mezcladoritas, un cubo a reventar. Entonces, fíjense, es muy importante el rendimiento, ¿por qué? Porque se paga a la gente, la mezcladora tiene que tener un volumen tal, de modo que cuando se vacíe el contenido, toda la gente utilice este hormigón en el mismo tiempo que llega otra mezcladora llena para vaciar. O sea, lo que manda en el rendimiento del conjunto del equipo es el rendimiento de la mezcladora. Si la mezcladora produce un cubo cada hora, entonces los albañiles, los cargadores, los equipos, todo eso tiene que producir también un cubo por hora en todas las operaciones de moldeo, vibrado, acabado, todo lo que se tenga que hacer con el hormigón. Transporte, cargado, descargado. O sea, lo que regula el rendimiento del conjunto es la mezcladora. Y la mezcladora tiene que ser lo más eficiente posible. Si tenemos volúmenes grandes de hormigón, no vamos a usar mezcladoras chiquitas, etcétera, ¿no? Eso es de lógica. Si tenemos que cocinar para 100 personas, tenemos que usar una ollanga, y si tenemos que cocinar para 4, usamos una ollita. Esta mezcladora es una mezcladora que se llama mezcladora estacionaria, porque no se puede mover, y es una mezcladora que se suele utilizar para hormigones muy secos. O sea que el tambor es fijo y adentro tiene unas paletas. O sea, más o menos lo mismo que una licuadora, ¿no? Una licuadora tiene un vaso y tiene unas cuchillas que son las que cortan el material. No gira la licuadora, ¿no? Giran solo las paletas. Entonces, es una mezcladora de ese tipo, entra el material por acá, se prepara y tiene un modo de extracción, ¿no es cierto? Esta es una planta pequeña y está todo lo que hemos dicho, una caseta de control de donde se manipula todo lo que haya que manipular, las dosificaciones, etcétera, tiene su computadora, sus controles, etcétera, ¿no? Y bueno, hay un montón de tipos de mezcladora, pueden curiosear un poco, hay mezcladoras, por ejemplo, esta mezcladora es para hormigones completamente secos. En vez de tener paletas o cuchillas dentro del recipiente, tiene una especie de tirabuzón. O sea que empuja la mezcla para un lado y para el otro, girando ese como tirabuzón, empuja la mezcla, porque ya no es una mezcla que se pueda mezclar batiendo, sino que la empuja a un lado y al otro, y de esa manera el material se va mezclando, le fuerza al material a ir de un lado al otro, y por eso se llama mezcladora a régimen forzado, se llama, porque se le fuerza al hormigón a que se mueva y de esa manera se mezcle. Es un hormigón casi completamente seco, con muy poca agua. Tenemos este otro ejemplo, una mezcladora bonita, una moto mezcladora sería porque se puede mover, tiene su propio motor para moverse, ¿no? Y tiene su propia pala para cargarse los materiales, etcétera. Mezcladoras móviles. Están las plantas móviles, fíjense, esta es una planta dosificadora que puede ir de un lugar al otro. Y tiene sus tolvas para los agregados, tanques para agua, etcétera. Se va a una obra determinada y se prevé la manera como se va a suministrar los ingredientes. También estas plantas móviles se pueden usar ya con ingredientes, o sea que ya llevan una cierta cantidad de cemento, una cierta cantidad de agregados,
una cierta cantidad de agua y de aditivos o lo que haga falta, llegan al lugar, preparan el hormigón, pero cuando se le acaban los ingredientes, obviamente te deja de producir hormigón, pero naturalmente que igual que un camión hormigonero que cuando se acaba ya hay otro parado esperando, igualmente estos camiones se pueden reemplazar con otros y así hacer vaciados continuos. La ventaja de este tipo de plantas dosificadoras, a diferencia de los camiones, es que en estas plantas se pueden preparar varios tipos de hormigones para una misma obra. Se cambia la receta y se acabó. En cambio, estos camiones solamente trasladan el hormigón que se ha cargado en ellos, ¿no? Carga, transporte y descarga. Bueno, hay muchas formas de transportar el hormigón. Aquí tenemos el más común, una carretilla. Los carritos hormigoneros también, que tienen ruedas y facilitan la movilidad, ¿no es cierto? Aquí vemos ya medios más sofisticados. Para trasladar el hormigón a grandes distancias se utilizan mangueras y tuberías, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, esta grúa articulada que se puede extender a una distancia bastante grande, bastante lejos de donde está la grúa, se puede manipular con su brazo articulado, y este brazo tiene en medio la manguera que es flexible y llega a descargar el hormigón en una altura o en una distancia bastante grande. Es más, esto se puede ir moviendo de manera que el brazo articulado vaya llegando más fácilmente a todos los lugares donde se requiera el hormigón. Esta es una imagen que yo la incluí solamente por curiosidad, porque nos muestra las bombas hormigoneras, fíjense qué gigantes bombas, que se usaron para construir una de las torres de Dubái, porque se subió el hormigón hasta 30 pisos de altura. Entonces imagínense la potencia de estas bombas, ¿no? Para impulsar el hormigón a esa tan grande altura, la potencia de estas bombas. Y además una reemplaza a la otra, o sea, bombeos continuos, ¿no? También se utilizan, como se ve, estos mecanismos donde se carga un recipiente, el recipiente está manipulado por una grúa, la grúa lo lleva donde conviene y tiene una compuerta que se puede manipular directamente acá y se deja caer el hormigón donde corresponde. Este es otro caso donde el hormigón se desliza por una canaleta, por un canal. Este canal puede ser el del camión de la mezcladora, como se suele utilizar, o puede ser un canal que hemos construido con calaminas o con madera o algo cuando se quiere depositar el hormigón en algún nivel que está más bajo que la producción del hormigón. Entonces se deja deslizar el hormigón por canaletas gracias a la fluidez que tiene el hormigón y también gracias a la gravedad, ¿no? El hormigón se va deslizando como en un tobogán. Aquí tenemos el método de colocación de hormigones en pozos o para pilotes o para otro tipo de excavaciones profundas, donde, como bien sabemos, las normas para evitar la segregación del agregado y por consiguiente la segregación del hormigón, entonces las normas y especificaciones limitan la caída libre del hormigón a máximo 1.5 metros. Si tenemos una excavación de 8 metros, de 10 metros de profundidad, no podemos dejar caer el hormigón desde arriba, por lo menos según dicen las normas. En nuestro medio lo dejan caer desde arriba, inclusive para pilotes. Pero bueno, lo correcto sería utilizar este tipo de estructura, que es un embudo que canaliza la caída del hormigón a través de una tubería. También se puede utilizar una bomba de hormigón que meta el hormigón a través de la tubería. Y esta tubería que se puede empalmar un tramo con otro, que puede llegar a la profundidad que se desee, esa tubería entra hasta el fondo y deja caer el hormigón directamente en el fondo. O sea que hay una altura pequeña aquí que respeta las normas y el hormigón por gravedad o por impulso de la bomba sigue cayendo, va rellenando y cuando ya está a cierta altura se va sacando la tubería de manera que se vaya rellenando. Es decir, que el vaciado va de abajo para arriba, respetando de esa manera las normas indicadas. Acá tenemos ya una imagen en vivo del asunto, donde aparentemente no se puede adivinar, pero parecería que el hormigón está cayendo directo, ¿no? Parecería. Y estos son pozos, como se puede ver, no sé si para pilotes o para qué otra cosa podría ser,
Y este sistema se llama TREMI, ¿no? Que está escrito aquí. Algunos escriben sin I latina y E, sino Y directamente, TREMI. Después están los camiones, ¿no? Las volquetas. Aquí en Santa Cruz se pavimenta el hormigón con volquetas, pero no son este tipo de volquetas. Fíjense que esta volqueta tiene un rebaje aquí en la parte de atrás, de modo que cuando se levanta la tolva, la distancia entre la volqueta y el suelo y el piso es pequeña, relativamente pequeña. Aquí se utilizan las volquetas comunes, de manera que el hormigón cae desde aquí hasta ahí, más de unos 50 en muchos casos, rebota en el suelo o en el piso, rebota, salpica por todo lado, tira las piedras por todo lado, y bueno, eso también está contraindicado porque es una segregación de los agregados y por consiguiente del hormigón. Este es un camión común y corriente, se llama camión batidor, porque solamente bate el hormigón, no lo mezcla. El hormigón ya mezclado entra dentro del hormigón, y lo único que hace este camión es mantenerlo semifluido, digamos, gracias a que se mezcla. Entonces el hormigón no entra mucho en su proceso físico, sino no entra mucho en su proceso de estanqueidad, de estar quieto, sino que como se está moviendo tarda un poquito más en su proceso de cambios físicos que ya hemos hablado, lo que se traduce en un aumento de viscosidad, ¿verdad? Una pérdida de fluidez. Los camiones mezcladores en realidad reciben el material, el hormigón seco, sin agua, tienen un tanque de agua adicionado, y cuando llegan a destino, 5 minutos antes, colocan el agua al hormigón, de manera que si la distancia de viaje, de transporte es, por ejemplo, 1 hora, a los 55 minutos el hormigón recibe el agua, o sea que llega como si fuera un hormigón recién preparado, un hormigón fresco. Este es otro tipo de camión, un camión planta mezcladora, como ya comentamos antes, camión hormigonera móvil, según dice acá. Bueno, eso en cuanto al transporte de materiales. Vamos a ver si hay alguna otra serie de imágenes. Capítulo 6.3, aquí está. Colocación del hormigón. La colocación del hormigón es la introducción del hormigón fresco en el molde. Se supone que ya lo hemos preparado, ya lo hemos mezclado, ya lo hemos transportado, cargado, descargado por diferentes métodos, y el hormigón ya está en su molde. Entonces sabemos que ese hormigón necesita ayuda para completar completamente el volumen del molde, vale decir, alcanzar su densidad máxima, vale decir, no dejar espacios vacíos, ¿verdad? Esa es la siguiente tarea, no es solo colocar el hormigón, también es asegurarnos de que la densidad del hormigón sea homogénea, uniforme en todos los puntos del molde, y que además sea la máxima densidad, vale decir que no tenga vacíos. Para eso existen distintas formas. La forma más rústica y rudimentaria de hacerlo es apisonando el hormigón, ¿verdad? Como hacemos en el cono de Abrams, con una varilla metálica, empezamos a golpear el hormigón, y en realidad el hormigón no se apisona por los golpes, sino que se apisona por lo que el pisón es delgado, penetra en la mezcla, y al penetrar arrastra parte del hormigón consigo. Entonces a cada sunchada que le damos con la varilla, el hormigón está siendo introducido a través de la varilla dentro del hormigón. Hay gente que cree que es por lo que se golpea, entonces en vez de usar una varilla utilizan un listón de madera, digamos, y empiezan a golpear el hormigón. Ese listón no penetra en la masa del hormigón, por lo tanto no arrastra el hormigón, no estamos densificando el hormigón, lo que estamos haciendo es golpeándolo por arriba. Así que ese es el apisonado, pese a su rusticidad, pese a lo torpe que parece ser o rudimentario, es un método vigente, año 2024, que se puede aplicar en ciertos casos,
Lo único que es lento, ¿no? Entonces, imagínense una losa de un pequeño edificio apisonar, tendríamos que usar 20 obreros apisonadores y tardaríamos horas. Porque cada uno de los golpes de la varilla no puede, no puede penetrar más de 15 centímetros, o sea que hay que vaciar el hormigón por capas, o 20 máximo, y además cada golpe de pisón apisona o consolida, si que queremos usar ese término, solamente 2 pulgadas cuadradas. O sea que cada 2 pulgadas cuadradas mínimamente tiene que haber un golpe de pisón. O sea que imagínense en una losa o en una viga, ¿no? Por eso nada más es que no se utiliza este método para cosas grandes. Se inventó el vibrado, que consiste en introducir, hay vibrado de distintas formas, el vibrado más común es el vibrado de aguja, ¿no es cierto? Donde el vibrador tiene una forma alargada, parecida al pisón, pero un poco más grueso. Hay agujas desde 1 pulgada hasta 3 pulgadas. Obviamente las de 1 pulgada se utilizan más cuando los fierros dejan pequeños espacios y las de 3 pulgadas tienen un mayor alcance, pero algunas veces el fierro no lo permite y tienen entre 30 y 50 centímetros de longitud, por lo cual sirven para vibrar. El vibrador siempre se coloca de forma vertical y tal como se podría suponer, un punto de vibración tiene un alcance limitado, por lo tanto, para vibrar una superficie necesitamos varios puntos, cada uno lo más cerca posible del otro, y también el tiempo de vibrado tiene que graduarse apropiadamente según el caso, porque el vibrado, además de ayudarle al hormigón a consolidarse y a densificarse, también nos puede causar segregación, porque es un sacudimiento que le estamos dando al hormigón, y por causa de ese sacudimiento las partículas más gruesas pueden bajar al fondo, haciendo que las más chicas se queden arriba, y como el agua y el aire son más livianos todavía, saldrán a la superficie. Entonces es algo que se tiene que regular durante el vibrado. En las obras generalmente le dan el vibrado al más, disculpando la palabra, al más opita del grupo. ¿Y por qué? Porque el ingeniero no le asigna importancia al vibrado, y el vibrador hace lo que quiere con el vibrador, lo mete, lo saca, lo pone más en algún lado, menos en otro, lo vibra horizontal, inclinado, a fondo. Hay columnas que vibran desde arriba, increíble que se vea eso en construcción de edificios, etcétera, ¿no? Entonces el vibrado es muy importante. La potencia del vibrador depende de su diámetro. Mientras más grueso, más alcance tiene, pero también depende de la frecuencia de las vibraciones. Los vibradores corrientes vibran hasta 3.500 veces por minuto, y los vibradores más poderosos tienen hasta 7.000 y hasta 14.000 vibraciones por minuto, o sea que son mucho más poderosos para casos en los que el hormigón también es de mucho volumen, etcétera. Aquí vemos una vibración correcta, aquí tenemos otra vibración correcta, donde el vibrador está agarrado verticalmente, ¿no es cierto? Y de acuerdo al espesor del hormigón se va colocando un punto, otro punto. Aquí vemos esta parte ya está vibrada, entonces gradualmente va recorriendo, ¿no? Metiendo una vez, metiendo y sacando el vibrador. Fíjense cómo el hormigón de la parte de atrás ya se ha acomodado en comparación con este. En el momento que se corte esta sesión, jóvenes, habríamos acabado la misma hasta la próxima clase. Cualquier rato se corta. Hay otras formas de vibración como estas, donde lo que se vibra es el molde adosado a un motorcito que vibra. En este caso lo que vibra es la mesa